Continuamos con Una Mañana por Descubrir y vamos a hablar ahora de una de las noticias que se dio a conocer por el Ministerio de Economía, desde donde confirman que el Gobierno Nacional busca hacer modificaciones por decreto a la Ley Nacional de Glaciares para reducir las zonas protegidas y fomentar la actividad minera e hidrocarburífera. Hace poco más de un año se buscó lograr lo mismo a través del primer borrador, recordamos, de la Ley Bases, y en 2016 también se intentó un cambio, algo que finalmente no se logró. Bueno, ahora el Gobierno de la Libertad Avanza insiste con estos cambios. Para hablar de esto y para conocer en detalle de qué trata, estamos en comunicación con la doctora en Derecho, abogada ambiental y presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino. Muy buenos días, María José Lubertino, ¿cómo estás? Mayo Arán y Mariano Odoño, te saludamos aquí en Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en realidad estamos muy preocupados y preocupadas por estos anuncios, por estos corrillos, porque bueno, muchas veces cuando esto sale en la prensa quiere decir que ya hay alguna filtración en este sentido, aunque no esté aún publicada en el boletín oficial. En primer lugar, reiterar que no se puede modificar una ley de la nación por decreto, que eso es inconstitucional, pero por el otro lado poner el énfasis en la gravedad que tiene un cambio de estas características, ¿no? Porque ya los glaciares están en riesgo y la urgencia es proteger esas reservas de agua y vida. Fíjate que el deshielo de los glaciares aumentó ya de manera alarmante durante los últimos años, poniendo en riesgo estas reservas vitales de agua dulce. En Argentina estos ecosistemas están protegidos por ley y sin embargo las presiones del sector minero persisten. Fueron anteriores a la ley, posteriores a la ley, ya se intentó varias veces este cambio. Y hay que contar y repetir y decirle a la gente que los glaciares desempeñan un papel crucial en la regulación del clima, ¿no? Son el 70% del agua dulce en forma de nieve o hielo en el mundo, y según Naciones Unidas, que viene advirtiendo que debido al cambio climático están derritiéndose a un ritmo alarmante. En respuesta a esta crisis, Naciones Unidas declaró incluso el 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, ¿no? Y según el último estudio de la revista Nature, publicado el 19 de febrero de este año, la pérdida de hielo glaciar aumentó en los últimos años. Entre el 2000 y el 2023, los glaciares perdieron en promedio 273.000 millones de toneladas de hielo por año. Lo vemos también en la Antártida, viste que permanentemente aparecen desprendimientos de bloques de hielo. Eso quiere decir que se va perdiendo esa masa de hielo, se va convirtiendo, se va derritiendo. Lo mismo lo vemos siempre, que lo muestran en el Perito Moreno, pero hay que pensar que también hay glaciares en el norte. Entonces, esta es parte también del lobby minero que viene por el litio, porque obviamente lo que tratan de decir en este decreto o en este anuncio es que van a poder hacerse instalaciones en el área periglaciar, que ahí está protegida. Y bueno, en Argentina estos sistemas, aunque están protegidos por ley, continuamente el sector minero ha intentado modificar las normas que los resguardan. ¿Estos cambios entonces serían para beneficiar a algunas empresas? Bueno, por supuesto, el lobby minero lo ha intentado a través de distintos mecanismos, bloqueando la ley que se sancionó. La ley vigente es la ley 26639, conocida como Ley de Glaciares. Esta ley fue debatida y sancionada por el Congreso 2 veces, primero en el 2008 y después en el 2010, con un debate público amplio, con participación de expertos. Después la Corte, el lobby minero intentó por vía judicial también bloquear esta ley o declarar su inconstitucionalidad, y la Corte Suprema de Justicia tuvo 2 veces que reafirmar su constitucionalidad frente a los embates del sector minero, ¿no? Esta ley que estamos hablando es una norma de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el ambiente periglacial, y tiene por objetivo preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, porque
son recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, para la recarga de las cuencas hidrográficas. Vos pensás que en los glaciares nacen los ríos, son fuentes de información científica, también tienen valor turístico y además hacen a la protección de la biodiversidad, ¿no? Entonces, la última vez que se intentó modificar la ley de glaciares fue un proyecto denominado Ley Ómnibus. No sé si se acuerdan, en enero del 2024, sí. La Ley Ómnibus de Milei propuso cambiar la normativa vigente con el fin de habilitar la actividad económica en la zona periglacial. Y no prosperó porque hubo un rechazo masivo, contundente, de 150 organizaciones ambientalistas que firmamos en contra. Entonces, el Congreso, cuando trata la ley Ómnibus, saca los artículos que tenían que ver con el ambiente periglaciar y la afectación a los glaciares. Pero, sin embargo, por ejemplo, a fines del 2024, en la provincia de Mendoza, se sanciona una ley 9588 donde fueron aprobadas conjuntamente declaraciones de impacto ambiental de 34 proyectos mineros de exploración a desarrollarse en Malagos. O sea, lo que se aprobó en Mendoza son declaraciones de impacto ambiental de proyectos de exploración, pero obviamente no habilitas un proyecto de exploración si no pensás luego explotar. Entonces ahí ya tenemos una grave grieta en la ley esta en Mendoza, que ha tenido mucha resistencia por parte incluso de empresarios locales, porque vos imagínate que se afectan los glaciares en Mendoza con una explotación hidrocarburífera o para un año o para cobre, en general son proyectos de cobre y uranio. Vos pensás que Mendoza no solamente vive del turismo, sino también la vitivinicultura se va a ver afectada si contaminan las aguas que tienen que ver, incluso los ríos que nacen en los glaciares de Mendoza se vinculan con la cuenca del río Colorado y afectaría a Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires. Pero a pesar de eso, el gobierno nacional vuelve con el RIGI a poner en cuestión la legislación ambiental y ahora este anuncio, este rumor, evidentemente el rumor aparece en los medios porque el lobby minero está atrás del rumor, son los mismos emprendimientos que quieren avanzar sobre todo sobre el litio en el NOA y sobre el cobre y el uranio en otras partes de la cordillera, ¿no? Ahora, Lubertino, ¿qué tal? En una Argentina con la coyuntura actual económica necesitada de dólares con urgencia, la actividad minera es una actividad que deja muchos dividendos. Entonces le quiero preguntar, ¿es un no rotundo a la actividad como la está describiendo usted? ¿O hay que encontrar un equilibrio, hay que encontrar un punto medio donde sí se permita cierto tipo de explotación? La ley de glaciares es muy clara. No se trata de ir en contra del desarrollo ni la actividad económica. El tema es que hay zonas y lugares y para eso se hizo un inventario de glaciares, ¿no? La ley sancionada obligó a hacer un inventario de glaciares y se hizo el inventario, lo hizo el IANIGLA, que es un instituto, es el Instituto Argentino de Mibología y Glaciología, reconocido mundialmente. Incluso el informe de transparencia presentado por Argentina ante la ONU en diciembre del 2024 menciona ya el retroceso de los glaciares, ¿no? Lo que hay que ver es que el aumento de la temperatura ha generado también un retroceso de casi todos los glaciares de los Andes patagónicos, porque estamos entre los 37 y 55 grados durante las últimas décadas. Entonces, 48 de los 50 principales glaciares del campo de hielo patagónico sur presentaron una creciente disminución de la superficie de hielo. Eso lo informa la propia Argentina a ONU. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es, sin la intervención de estas explotaciones, ya estaríamos en un problema serio en cuanto a estas reservas de agua natural. Yo quiero recalcar esto. Nosotros estamos hablando de los recursos de los cuales dependerá el agua para las presentes y las futuras generaciones, ¿sí? O sea, no hay
punto medio cuando se trata de que algo va a estar contaminado. No sé si me explico, o sea, porque el agua contaminada no puede ser consumida, y además porque mueren los animales, además porque no sirve para la agricultura. El ejemplo claro de Mendoza es potente, ¿me entendés? O sea, si habilitas la actividad minera y contamina el agua, ¿Qué el sucede? vino de Mendoza se va al diablo. ¿Qué sucede con la Antártida? Estoy diciendo ahí un conflicto bien claro. Sí. ¿Qué sucede con la Antártida? Porque la Antártida es un continente a futuro, si bien ahora es un continente de paz. Yo calculo que va a traer tal vez algún que otro litigio cuando termine ese acuerdo de paz que hay sobre ese territorio. ¿Qué sucede con la Antártida en cuanto a la explotación hoy en día y qué ve hacia el futuro? No, hoy la Antártida es un territorio de paz y es un territorio científico y yo creo que debe ser preservado en este sentido porque es reservorio de esos recursos naturales, también de esos bienes comunes, del agua para todo el planeta. Corre la misma suerte que el resto de los glaciares, no es que merece un tratamiento diferente, y nosotros apostamos a que se prorroguen todos los acuerdos de paz sobre la Antártida, ¿no? Porque es una dificultad muy grande para la ciencia y para la vida sobre el planeta que se habilitara cualquier tipo de explotación de otras características, ¿no? Vos pensás que la afectación de los glaciares y incluso en nuestro caso el área periglaciar tiene impactos ambientales, incluso considerando lo que sucede con el aumento del nivel del mar, ¿sí? Ponele, los desprendimientos en la Antártida y la pérdida de glaciares en la Antártida produce aumento del nivel del mar, y en ese sentido hay que tener en cuenta que hay regiones enteras del planeta que hoy están en riesgo por el aumento del nivel del mar, pero no es que va a suceder dentro de millones de años, ¿entendés? Eso va a ocurrir en lapsos muy breves, y de hecho, aunque las regiones con más dificultades están en Asia o en África, Asia sobre todo, la India, Bangladesh, hay ciudades que están en riesgo, y en la lista de ciudades en riesgo está Buenos Aires, por el aumento del nivel del mar. Claro. Buenos Aires, Nueva York, o sea, Londres, ciudades que están en Occidente y que parece que nada tiene que ver con nada. El aumento del nivel del mar tendría efectos muy directos sobre las inundaciones en estas ciudades. Entonces, no es que la Antártida está tampoco exenta de que debe ser protegidos los glaciares en ese espacio. Y bueno, por supuesto, la legislación que rige la Antártida es la legislación internacional, pero es muy grave que una ley nacional sea violada por un decreto para ampliar áreas de explotación. Ya están determinados en la investigación, en el relevamiento que hizo Yaniglia, cuáles son las zonas que sí, cuáles son las zonas que no, y qué procedimientos debe haber para qué tipo de explotaciones que no impliquen romper el equilibrio con la naturaleza. Hay determinados tipos de explotaciones posibles y otras que no pueden ser posibles. Lo que no se puede es permitir en la zona periglaciar o protegida explotación. Vos pensás que en Argentina tenemos 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más. Por ejemplo, el Perito Moreno, que la gente lo ve como un espacio turístico también, lo que se pierde en solo 7 años equivale a 320 canchas de fútbol. ¿Entendés? O sea, sí. No sé, no solamente los glaciares tienen el 70% del agua dulce del mundo, sino que también regulan la temperatura a nivel mundial, porque reflejan la luz solar. Entonces, si se pierden glaciares, la pérdida de los glaciares afecta también la temperatura global, todo empeora, lo que decimos de la crisis climática, todo empeora. Y eso no es solo una responsabilidad en Argentina, es una responsabilidad global, ¿no? Lubertino, ¿y qué es lo que van a hacer si el gobierno insiste y finalmente intenta por decreto modificar esta Ley Nacional de Glaciares?
y por supuesto se judicializará porque un decreto que viola una ley es inconstitucional y tenemos que hacer conciencia. Ya se bloqueó en la ley Omnibus y esperamos que y se bloqueó 2 veces en el Senado, en diputados, en Senado, sí. Y también se bloqueó en la justicia. Entonces esperamos que eso también transcurra de esa manera, ¿no? María José Lubertino, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Sputnik. Bueno, los agradecidos y las agradecidas somos nosotras porque es importante hablar de estos temas. A veces la grave coyuntura nos lleva por otros andariveles, pero hay que tener conciencia ecológica y ambiental y agradecemos al periodismo comprometido con estas temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Escuchábamos a María José Lubertino, doctora en Derecho, abogada ambiental, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.